Vamos a recibir ahora, por favor, rogamos silencio. Ahora ya comenzamos. Recibimos a Jordi Vallejo Urbano. Jordi nos hablará de electromagnetismo, su experiencia en Asia y salud. ¿Puedes darle, por favor? Jordi Vallejo es ingeniero especializado en transmisiones de radiofrecuencia. Necesitamos bajar un poco el tono de voz, por favor. Jordi Vallejo es ingeniero especializado en transmisiones de radiofrecuencia. Su experiencia en China le llevó a conectar el electromagnetismo con la salud. Recibamos a Jordi Vallejo. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, siempre después del break cuesta un poquito más empezar, pero bueno, os agradezco mucho que hayáis vuelto y que nos ayudéis con el tono de voz más bajo para que todo el mundo pueda escucharnos. Ante todo, quiero explicar un poco el título, porque puede ser una mezcla de cosas incoherentes, pero en realidad tiene mucha coherencia y por eso creo que es el primer paso para que se entienda un poquito qué es lo que vengo a explicar en el día de hoy, ¿no? En estos minutos. Desde pequeño me ha encantado la electrónica, abrí aparatos, me gustó siempre y después de hacer ingeniería aquí en Barcelona, la Politécnica, me fui a Asia, viví 10 años en China, aprendí el idioma, que es un idioma bastante bonito para los que quieran aprender un idioma nuevo. Y allí trabajé como ingeniero en temas de comunicaciones de transmisión de todo tipo. Transmisión para transmitir voz en radiofrecuencia, para detección de sistemas, para emisión de diferentes señales. Y bueno, este un poco es mi mundo, ¿no? El mundo de las comunicaciones y del uso de la radiofrecuencia para tener pues servicios diversos dentro de la sociedad actual, ¿no? ¿Y qué pasó en Asia? Pues en Asia tuve bastantes experiencias muy bonitas que relacionaban precisamente todo aquello que yo había estudiado de la electrofrecuencia con la salud humana y la salud en general de cualquier ser vivo. En mi caso, explicar muy rápidamente la experiencia, tuve como una casi rotura de un tendón, tenía que ir con muletas y básicamente en los hospitales que iba allí en Taipei, en Hong Kong y en Tokio, todos me decían bueno, pues que tenía que hacerme una operación, que tardaría un tiempo, y yo no podía esperar ese tiempo porque tenía que ir a Estados Unidos para una presentación y era muy importante, con lo cual un amigo de Taipei me dijo, bueno, te puedo presentar a un doctor en Taichung, que es el centro de la isla de Taiwán, que aparte de ser doctor en medicina occidental, también es acupuntor y conocía varias técnicas occidentales, ¿no? De las que hoy tenemos profesionales aquí, que eso es muy, muy bonito, que luego compartirán. Entonces, bueno, yo dije, bueno, no tengo nada que perder, voy a ver. La verdad es que todavía no conocía todas estas técnicas, las había oído, estaba muy cerca de ellas porque vivía allá. Pero este doctor, señor mayor, unos 70 y muchos años, me vio venir con muletas, me tocó el pie y me dijo, bueno, por la medicina occidental te diría lo mismo que te han dicho, tendrías que hacer esa operación, tenías que tener este tiempo de espera, recuperación,
pero yo, si quieres, puedo utilizar técnicas de acupuntura de regeneración celular, cosa que me dejó parado, para conseguir excitar estas células y que, excite en inglés, ¿no? Conseguir que se activen estas células, que se regeneren más rápidamente, y en un mes, que es cuando yo necesitaba irme a Estados Unidos, estarás caminando. Y bueno, me dio confianza esta persona, dije, ok, vamos a hacerlo. Me explicó que las bases un poquito de la acupuntura, que yo no las conocía. Me dijo, bueno, si no tienes nada que te haga daño o nada que esté dolorido, la acupuntura no suele hacer daño, pero si tienes algo que está, como en tu caso, muy roto, pues es doloroso, y esta técnica lo es bastante. Total, me dije, ok, adelante. Fue una técnica muy dolorosa, con agujas en ningún sitio, menos en el sitio donde me dolía, y la experiencia fue brutal, porque efectivamente tomé el avión en silla de ruedas, como él me había indicado, que pidiera silla de ruedas. Llegué a Las Vegas, donde teníamos la exposición. Ya me había dicho el primer día de la feria donde yo tenía que estar, ya podrás caminar. Yo era bastante escéptico, pero bueno, seguí sus indicaciones. Llegué allí el primer día de esta feria de electrónica en Las Vegas. No me atreví a poner el pie, porque sabéis que en Estados Unidos, si te rompes una uña, igual te cobran 10.000 euros por ir al hospital. Entonces, bueno, el primer día todavía fui con las muletas, pero luego por la noche, ya en lo que son los casinos y esta zona alrededor de Vegas, pues que bueno, voy a probar. Empecé a poner el pie, a caminar, y dije, wow, podía caminar. Total, que a partir del segundo día de feria, dejé las muletas, estuve toda una feria, que has de estar de pie mucho tiempo, y se me solucionó el problema. Y entonces esto, digamos, que es lo que me hizo ver cuánto importante es nuestro componente energético y eléctrico en nuestra salud y en nuestra vida. Y ese es el punto que enlaza con la salud. Posiblemente soy el único de los ponentes que no me dedico a la salud, pero lo que sí he hecho durante estos años es estudiar mucho cómo las ondas, como las ondas electromagnéticas artificiales, o sea, las generadas por equipamiento que genera, que desarrolla el ser humano, pueden afectar a la vida en general. Y la verdad es que al volver de Asia a Europa pensé, no puede ser que solo en China tengan este conocimiento. Seguro que en Europa hay conocimiento de este tipo, ¿no? Y ahí, pues, luego explicaré un poquito más qué cosas descubrí y cómo aplican, ¿vale? En primer lugar, quería simplemente explicar muy rápidamente el término más genérico de lo que son las ondas de electrofrecuencia. Al final son pulsos que, digamos, suben y bajan, como todos hemos visto, y que para saber cuáles son de un tipo o de otro, la clasificación que se suele utilizar es por frecuencia, que quiere decir en un segundo cuántas veces sube y baja este pulso, que son los hercios, ¿no? Cuando se habla de hercios y ahora se habla de megahercios, pues 1000 hercios, gigahercios, millón, son cuántas veces sube y baja esta señal. Y esto está ligado directamente con la longitud de onda, que es cuánto alto sube esa onda y cuánto es el trayecto de esa onda, ¿no? Básicamente, estos dos parámetros creo que son interesantes para cuando uno quiere empezar a estudiar los diferentes tipos de ondas. Es muy básico. Entonces, siempre la multiplicación de estos dos parámetros da la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, es una base que parece una tontería, pero es muy importante, porque luego cuando la gente oye y me preguntan, oye, pero 5G, ¿qué frecuencias son? ¿O qué es la frecuencia? ¿O qué es? Pues eso es importante saberlo, porque por ejemplo, nuestra telefonía móvil, nuestros wifi de la casa, nuestros microondas, son elementos que tenemos alrededor nuestro,
que generan estos tipos de ondas, y todas estas ondas pueden ser parametrizadas y saber sobre qué característica principal trabajan, ¿no? En cuanto a equipamientos que utilizan ondas, bueno, he nombrado algunos, pero hay muchísimos más, los relojes, bueno, todo lo que tenemos y cosas que son más externas a nosotros, pues todo lo que son maquinaria, todo lo que son elementos que utilizan electricidad, al final su electrónica también genera ondas de varios tipos, ¿no? La clasificación un poco gráfica y genérica que siempre se suele hacer es, aquí cuando veis las imágenes, es el tamaño, ¿no? La longitud de onda, ¿no? Entonces la longitud de onda, dependiendo si es nanométrica o si es kilométrica, pues es lo que nos permite un poco saber y estudiar diferentes áreas que afectan este tipo de ondas, ¿no? Y ahora pasaré directamente a cómo hacemos nosotros para medir, porque el gran problema es que el ser humano no está preparado para detectar todo el espectro de ondas que nos afectan. Se ha hablado aquí hoy de las personas con alta sensibilidad. Las personas con alta sensibilidad, referido a las ondas electromagnéticas, fueron una de las claves en la ciencia de estas técnicas, conjunto de técnicas, para detectar qué frecuencias afectaban o no a las personas. Y esto ya fue hace 2 siglos que se empezó a detectar, ¿no? Con el inicio de la electricidad ya se empezó a detectar, y hay un libro precioso que es The Invisible Rainbow, el arco iris invisible, que explica muy bien toda esta historia. Hoy intentaré dar también algo sobre todo de lugares donde podéis conseguir más información para todos aquellos que queréis profundizar, porque el tiempo es un poco cortito, ¿no? Entonces intentaré alguna bibliografía o cosas que puedan ser interesantes para conocer. También, por supuesto, luego podéis contactar conmigo para lo que puedo ayudar. Entonces, ¿cómo se utiliza, cómo se detectan ahora las ondas? Nosotros en los sistemas tradicionales de telecomunicaciones, pues ya hay más o menos unas ondas definidas, porque son las ondas, las frecuencias que se asignan para un tipo de uso u otro. Entonces, muchas veces una tecnología no está ligada con una sola frecuencia. Este es el caso, por ejemplo, de lo que se llama 5G, que la gente mucha pregunta, 5G, bueno, 5G al final es simplemente una evolución. Lo que pasa es que 5G pues coge otro tipo de frecuencias que están en otro tipo de bandas que se añaden a las que ya habían con LTE o con los otros sistemas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros utilizamos equipo como este que detectan estas ondas, y ahí viene uno de los elementos más importantes: con qué potencia se está recibiendo esas ondas, porque una onda inofensiva, si se hace mucho más potente, pues puede hacer mucho daño. Y yo me voy a centrar un poquito en explicar esto, aunque quiero que sea muy importante que sepamos que no se puede demonizar las ondas, porque realmente hoy nos explicarán cómo se utilizan, y yo explicaré también un poquito muy brevemente para curar, y más que para curar, como decía, como se ha dicho antes, para ayudar a reequilibrar nuestro cuerpo con este tipo de sistemas, ¿no? Y ahora explicaré un caso curioso que me encontré y que fue muy interesante leer acerca de él, y que os invito a leer. Es, uno de los primeros libros de George Lakhovsky fue El secreto de la vida, que es un libro muy interesante. Él fue uno de los padres de la radiobiología. Tenía muy pocos métodos para testear, pero la verdad es que cuando lees hasta dónde llegó y las pruebas que pudo hacer desde el principio con geranios, que son 4 geranios, cómo consiguió afectar
el modo que impactaban una serie de frecuencias de ondas, en este caso solares, a las plantas, conseguía retornar el equilibrio de estas plantas que tenían alguna enfermedad inducida, ¿no? Entonces, era muy interesante porque era un científico de los de verdad, ¿no? Los científicos hoy en día que parece que la ciencia intenta ser secuestrada, al final la ciencia es cuestionarse todo, ¿no? E intentar, mediante pruebas y mediante estudios, pues demostrar que hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Pues fue muy interesante el descubrirlo y os aconsejo que leáis un poquito de él, aunque misteriosamente desaparece mucha información, pero se puede conseguir todavía y él hizo esa parte, ¿no?, del uso positivo de la radiofrecuencia de las ondas para los seres vivos. Y hablando de fuentes de información, porque claro, hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas sobre, bueno, el microondas, cómo afecta, qué frecuencia tiene, los 2,4 gigahercios que utiliza, que es igual que el wifi, por qué hacen un efecto en un microondas y sin embargo el router hace otro efecto. Bueno, pues hay, y si os interesa la ciencia y pruebas científicas hechas por cientos de universidades y cientos de tecnología, la bioiniciativa que se inició en el 2012 y que está con un documento renovado de este 2022, de este año, allí veréis multitud de estudios que son muy útiles para entender un poco cómo y en qué grado cada una de los impactos energéticos de electrofrecuencia que tenemos a nuestro alrededor afectan al ser humano. Entonces es una fuente de información interesante. Antes he hablado de Google y YouTube, buscar información. Yo siempre me gusta comunicar que no podemos nunca dejar nuestra salud, y de eso se trata lo de ahora, ¿no?, en manos de terceros, y menos en manos de empresas privadas, que al final lo que necesitan es generar más beneficio, es el objetivo. Entonces, todo lo que sean estudios que al final pues han sido subvencionados por empresas que pueden tener algún interés, por favor, cuestionadlo, porque eso es una base muy importante. El obtener información de estudios que no son subvencionados por parte interesada es lo que más información verídica nos puede dar y que necesitamos buscar, ¿no? Entonces, bueno, esta fuente creo que es muy interesante. Hay mucho material para quien quiera profundizar para ver aquí. Y bueno, y ahora un poquito para acabar, quería al menos dar algo para que os llevéis a casa, ¿no? Algunas ideas o proyectos que os pueden ayudar en este equilibrio de mantener el impacto de según qué radiofrecuencias un poco más lejos de nosotros, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que tienen hipersensibilidad, que son muchas, ya se ha dicho aquí, y realmente yo me he encontrado con muchas. Entonces, de las 3 cosas que mencionaré hoy y que pueden ser útiles para vosotros, esta es una de ellas, son tejidos de fibra metálica que básicamente una jaula de Faraday lo que hace es, lo utilizamos mucho en laboratorio, es que consigue aislar de radiofrecuencias. Si hay los metales es el elemento que frena la transmisión de radiofrecuencia. Entonces, cuando se hace una caja metálica, consigues que ninguna onda entre dentro. Si quieres que no entre ninguna onda, ya os digo que es muy difícil. O sea, yo he hecho cajas de Faraday con sensores dentro y un minimísimo resquicio ya deja que la onda entre si tiene el tamaño de la onda que quiere entrar dentro de la
jaula. Entonces, ¿qué es lo que aporta este tipo de tejido? Este tipo de tejido lo que hace es que su malla es más pequeña que las ondas más, digamos, más generales que nos afectan y que tenemos más emisores cercanos, como puede ser los de Wi-Fi, telefonía, todas estas frecuencias de las que trabajamos, desde los 200 hercios hasta mucho más para arriba, los gigahercios. Entonces evitan que entren. Entonces este tipo de tela es una prueba muy fácil, cogéis vuestro móvil, se tapa y veréis que pierde la cobertura si es una tela que realmente cumple esta función, ¿no? Entonces es muy interesante con este tipo de tejidos, por ejemplo, gente que tiene más sensibilidad o que tienen elementos de emisor muy cerca, el simplemente en un cubrecamas poner esta tela por dentro, es bastante flexible y esto reduce muchísimo el impacto de este tipo de ondas, ¿no? La segunda cosa que puedo recomendar y que es interesante, nosotros en el laboratorio utilizamos equipamiento muy caro. El equipo que os enseñaba antes pues vale 2.500 euros y es un equipo que es de los sencillos. Entonces, en el mercado hay algunos equipos sencillos que al menos dan el voltaje por metro cuadrado, que esta es una medida muy importante. ¿Por qué? Porque el voltaje por metro cuadrado, aunque sea bastante independiente de qué frecuencia es todas las que barre, te da la información de si esa carga es muy grande, con unos límites que ya más o menos están establecidos. Los límites establecidos por los países son muy laxos, porque al final los lobbies tienen mucha fuerza y consiguen que estos límites pues, se bajen mucho, cuando en realidad nos afecta algo más que esos límites. Entonces, bueno, este sencillo aparato que se puede también comprar en Amazon, en AliExpress, cualquiera de los dos temas que comentaba, pues es algo que es útil tenerlo también para ver si realmente es algo, o sea, estás en una situación de un impacto muy alto y entonces pues hay que hacer un estudio un poco más detallado de, ok, vamos a ver si hay mucha carga electromagnética en este lugar, cómo tenemos que tratarlo y qué tenemos que hacer. Hay muchas otras técnicas para trabajar esto, ¿no? Y como último, el tercero, que es uno muy sencillo y que de hecho nos ayudará sobre todo a descargar. Todos estamos cargados. Antes hablaba Leonor, ¿no?, de cómo tenemos voltaje encima y nuestro voltaje va variando. Lo miras por la mañana, lo miras por la noche y varía. Nosotros recibimos mucha carga por todas estas ondas electromagnéticas que se queda en nuestro cuerpo. Y nuestra civilización está acostumbrada a caminar con calzado. Entonces el calzado al final nos aísla del suelo, con lo cual es un aislante que se utiliza para muchas cosas, es necesario el aislante, pero en el caso nuestro provoca que toda esta carga que vamos recibiendo pues se va acumulando en nuestro cuerpo. Entonces el simple hecho de caminar descalzo por la tierra, por un parque, pues es algo que permite el equilibrar con base tierra nuestra carga eléctrica, y es una de las prácticas más sencillas que también a mí me encanta hacer y que además se percibe muy rápidamente si tienes una sensibilidad un poquito más elevada, ¿no? Y bueno, sé que he ido muy rápido y he tocado muchos temas, pero lo que a mí me gustaría es simplemente el haber dado algo de curiosidad, generado algo de curiosidad por este tema, pasándoos un poquito de información de la que podéis buscar más y por supuesto, quedo a vuestra disposición si necesitáis cualquier cosa. Como no puede ser, tengo que agradecer muchísimo a Leonor, porque al conocerla y hablar sobre estos temas, pues me invitó a estar aquí y a compartir esto, que nunca lo había hecho en este tipo de foros. Yo normalmente hago conferencias por otros foros, por temas de China y por temas de tecnología,
y estoy muy feliz de estar aquí. Primero, Leonor, y también por mi mamá, Elisa Urbano, que es la que encontró a Leonor y que nos acercó. Así que gracias y espero que sea de ayuda lo que os he explicado. Muchas gracias.